Milan, 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 I'm losing Milan, it. darling. Milan, 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 darling. Milan, Milan, Milan. Hola, soy Arturo Milán y este es mi nuevo proyecto Mexicont, donde estoy buscando generar contenido histórico sobre el ballroom en español, justo para que más gente en Latinoamérica tengamos acceso a los mismos. Ok, ahora vamos a hablar del criterio para nombrar a alguien Start, Statement, Legend, Icon o Hall of Famer, ¿va? Hay muchos criterios que han hecho la gente a través del tiempo. He leído de Niambi Prodigy, de Jamal Milán, de Marcel Christian, de Kevin Ovni Burroughs. Y entonces, hoy voy a hablar de dos. Justo voy a hablar de estos dos, uno porque es de Jamal Milán, y pues es de mi casa, y para mí es importante que se conozca, y otro porque es el más rígido, ¿no? El más estructurado y el más elitista, y quiero que se den cuenta de eso. Igual, porque me parece que nosotros tenemos figuras dentro de nuestra comunidad que conocemos, como Anya Ninja, como Oscar Macho, que son personas que a través de su performance han hecho muchísimo, y para nosotros son importantes. Pero que no podemos denominar como legend, ni tratar de hacer un legend regional o latinoamericano, porque solamente un legend tiene validez si es nombrado por un legend o un icon de Estados Unidos. Para nosotros son figuras y nadie les va a quitar nunca el mérito de lo que han hecho, de los works que han lanzado, de lo que han hosteado, de sus grand prizes, el trabajo por la comunidad, pero eso es algo nacional. En reglas del ballroom necesitan tener muchas otras cosas antes de poder ser llamados así. ¿Vale? Voy a empezar primero con el criterio de Marcel Christian, que igual lo lanzó en 1988, al igual que el sistema de eras, para dividir las generaciones. Y él habla, el primero es Legendary Legend. Suena chistoso, ¿no? Pero, o sea, la traducción sería como una leyenda legendaria, ¿no? Y hace alusión a que eres famoso por ser famoso. No, un ejemplo que se me hace como para explicarlo es, no sé, Michael Jordan, por ejemplo, en básquetbol, ¿no? Que todos lo conocen. Y aparte de que todos lo conocen en básquetbol por todos sus logros, por fuera los que no sabemos de básquetbol lo conocemos porque es famoso por lo que ha hecho dentro, ¿no? Él decía que para alcanzar ese estatus tenías que tener 30 años o más como persona, tenías que haber atendido de 100 a 150 balls como mínimo, tener más de 100 trofeos o grand prizes, y tener experiencia entre los años, bueno, haber llegado al ballroom entre los años 1970 a 1974, así como haber producido o hosteado al menos 10 balls. Es como demasiado elitista, ¿no? Era un sistema súper elitista, pero eso aseguraba que solo las personas que tenían una trayectoria súper recorrida fueran realmente nombradas, ¿no? El siguiente estatus es Legend. Esa era la gente que se había ganado el respeto de la comunidad por sus grand prizes, por su performance, etc. Esta gente tenía que tener de edad entre 25 y 30 años. Tenía que haber ido a entre 75 a 100 balls y tener entre 50 a 100 trofeos. Tenía que haber llegado al ballroom entre el 75 y el 79. Y mínimo tendría que haber producido o hosteado 5 balls. El siguiente estatus es un
upcoming legend, o una leyenda, alguien que apenas está en camino a convertirse en una leyenda, ¿no? Que va por buen camino, pero todavía no puede ser reconocido. Él decía que es mejor ser un upcoming legend fuerte que la leyenda más débil. Y hace referencia a que es mejor que te nombren hasta que ya lo conseguiste por toda tu trayectoria, a que te nombren porque son tus amigos o porque has hecho cosas buenas, pero no sea sólido como tu nombramiento, no sea sólido como tu reconocimiento o tu estatus, ¿no? Él decía que para ser un upcoming legend tenían que tener menos de 25 años, haber ido a entre 25 y 50 balls, tener experiencia o haber llegado al ballroom entre los 80 y el 84 y al menos haber producido 2 balls. Y por último, el último estatus que él propone es Pretender to the Throne, como quien pretende el trono, ¿no? O quien pretende ser alguien o quiere ser alguien. Él decía que no todos podemos ser famosos y que lo único que se les reconoce es que lo intentan, ¿no? Es demasiado elitista, no me quiero imaginar lo que dirían aquí, pero pues así es como así es como se llevaron las cosas mucho tiempo en Nueva York, ¿no? Que es como la cuna del ballroom. Podía ser de cualquier edad, ahí no importaba la edad, porque había gente que ya tenía mucho tiempo, pero igual no había hecho como nada relevante. Tenían que haber ido a menos de 25 balls, tener menos de 20 trofeos, haber llegado al ballroom entre el 85 y el 88 y no haber producido ningún ball. Eran como ese tipo de gente que va o que se conoce como turista de un rubro, ¿no? Que le gusta y va, pero no se mete de lleno, pero dice que sí lo hace. ¿Saben? Como ese tipo de gente que quiere como figurar sin tener como algo sólido. ¿Sí? Ok, y ahora voy a hablar sobre el criterio para los estatus que propone Jamal Milán. Él lo propone en 2010, es algo más actual, ¿vale? El primer estatus que propone es Star, como estrella, literal. Y bueno, es para los principiantes. Tienen 1 o 2 años en la escena o caminando su categoría. Apenas están aprendiendo, son talentosos, pero apenas están aprendiendo. Han ganado grand prizes en la escena mainstream, hace esta distinción, en la escena mainstream. Han hecho momentos como, no sé, algún efecto o alguna cosa que hicieron, no sé, quizá le grafitearon el vestido a medio runway o soltó mariposas y todos se acuerdan de ese momento, ¿vale? Eso es lo que los hace un star. Y pues bueno, ese es el primer rango. El segundo rango sería el statement, que son admirados por la categoría que caminan. Un ejemplo sería Ivana Perlet aquí en México, que todos la conocen porque hace Sex Siren y lo hace chido, ¿no? Y a lo mejor no se sabe si hace otras categorías, sus hijos ya sabrán, pero ella normalmente camina Sex Siren y cuando camina gana o está en la final. Ese sería un statement. Tienen que tener entre 3 y 5 años. Si no cumples el requisito de tiempo en ese criterio, no puede ser, ¿vale? No es como que te nombren antes de que cumplas ese tiempo, así hayas hecho 1000 balls y seas el mejor y ganes todo. Han ganado muchísimos grand prizes por su categoría. Quizá han recibido algún honor o algún award por lo que han hecho. Por ejemplo, un ejemplo que se me ocurre en México sería Rosa Venus por la protesta que hizo en la Facultad de Artes en Monterrey, cuando se puso a bailar y a hacer su protesta, que muchos se hizo viral y muchos le hicieron burla. Y luego en Viva la Vogue hicimos como el award, ¿no? De Viva la Vogue a Rosa Venus por llevar una protesta o el voguing a una protesta o a una forma más política, ¿va? Y bueno, todos te empiezan a conocer por tus talentos y tus categorías. Ese sería un statement. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien?
El siguiente estatus sería Legend. Aquí hace alusión a que eres el maestro de tu categoría. Eso significa que tú ya eres como reconocido porque siempre ganas. Cuando vas a entrar a la categoría, los demás se asustan o dicen así como de, ay, es que va a entrar él, o sea, ya para qué entro. Ese tipo de cosas, ¿saben? Se supone que tú no puedes dar clases de bow o como categorías de performance si tú no eres Legend. En países como México es difícil, ¿no? Porque aquí, pues primero tenemos que crecer la comunidad antes de poder hacer como nombramientos. Y pues nadie daría clases. Aquí lo hacemos pues para que crezca y en su momento aplicarán ciertas reglas. Has ganado muchas veces y has estado muchas veces en las finales o muchas veces has hecho momentos que todos recuerdan, ¿va? ¿Has lanzado balls o mini balls? ¿Las has hosteado? ¿Has tú lanzado el evento o las has tú producido? ¿Sigues caminando y sigues ganando balls? Esto significa que tú ya puedes entrar a las categorías Legendary, con identidad Legendary. Un ejemplo es Legendary Performance. Cuando se abre esta categoría, no puede entrar a caminar quien quiera. Tiene que entrar a caminar puros que ya fueron nombrados como Legendary. ¿Sí? Como la categoría Mother versus Mother, ¿no? Que puras madres de las casas pueden entrar a caminarla. Dice que muchas veces eres imitado por personas que están en tu categoría o eres inspiración para muchas. ¿Sí? Vas ahí, queda el Legend. El siguiente sería el Icon. Dice que tú eres el blueprint de tu categoría, ¿no? Tú eres como la categoría encarnada. Un ejemplo, tú haces Solway y si tú eres Icon por esa categoría es porque cuando tú te paras te ves Solway, cuando tú tomas agua te ves Solway, ¿saben? Todos ya eres lo que define la categoría, ¿no? Tú eres la encarnación de la categoría. Para esto te piden que hayas estado al menos 20 años en la escena ballroom. Igual es como súper complicado, ¿no? Mucha gente en esas épocas no llegó a ser Icon o no llegó a ser Legend por la pandemia que hubo de VIH o todas estas cosas que llevaron, ¿no? No toda la gente vivió el tiempo suficiente. Muchas veces cuando la gente fallece y ya tenía un estatus de Legendary, se le otorga el Icon como un reconocimiento a lo que hicieron en vida. Por ejemplo, Cassandra Ebony, Legendary Cassandra Ebony, que apenas falleció hace 1 o 2 años, y después de que falleció se le otorgó el Icon. Dice que has ganado incontables veces por una o más categorías. Has lanzado muchísimos balls, has joseado muchos balls, todos te conocen, hiciste algo que hiciera que el ballroom o tu categoría cambiara para bien. Por ejemplo, Mystery Dior, que inventó el Dramatic Dip y con eso comenzó el Dramatics, ¿no? O a lo mejor Ersin, ¿no? Que hablábamos, Christian, que fue el primer Butch Queen en caminar y hizo que se abrieran categorías para Butch Queens, ¿no? O no estoy seguro si está nombrada, pero supongo que en algún momento la van a nombrar a la Senra Ninja, que es la única que es considerada pioneer en Estados Unidos por haber empezado una escena fuera de su país, en París. Dice que has creado un legacy de gente que ha aprendido de ti, de gente que te imita, gente a quien inspiras y se ve, aunque tú no estés en un ball, se ve tu performance ahí. ¿Sí? Y aunque no está dentro del criterio de Jamal Milan, también tenemos el Hall of Famer, que eso significa que es un icon que ha estado mínimo 25 años en la escena representando su categoría, ¿no? Hay que decir que para nombrar a alguien legendary no se le nombra legendary así como overall. Por ejemplo, si el criterio de estatus existiera en popping, a Garay se le nombraría legendary por popping, ¿no? Y entonces no sería como por street dance, sería solamente por popping. Entonces
Si a Anya se le nombrara Legendary, se le tendría que nombrar Legendary por Alway o por Femme. Sí hay Legendaries en varias cosas, pero normalmente es así, ¿no? Se te hace un reconocimiento por una categoría. Bueno, y ahora voy a hablar sobre la escena Kiki. Nada más como una embarradita, porque después vamos a hablar como de México y las escenas mainstream y Kiki. Pero aquí voy a dar como antecedente. La escena Kiki se pensó como una escena que hiciera activismo para los jóvenes que estaban dentro del ballroom. Surgió de muchas formas, ¿no? En los balls mainstream, aparte de que eran ilegales y eran a altas horas de la noche, eran en antros, y no siempre se les daba el acceso a menores de 21 años. Entonces, cuando llegaban a entrar era porque conocían al organizador o al de seguridad, como comentaba esta Monet Ebony, ¿no? Que ella llegaba y pues ya sabía que tenía que llegar directo con sus amigos para que hablaran con el organizador o del ball, para que los dejara pasar por la puerta de atrás, y se tenían que estar escondiendo cuando pasaban los de seguridad, ¿no? Entonces, justo por esto, porque había más gente joven que se estaba interesando, y como se volvió mainstream, había todavía más gente joven, que no solamente era como la gente marginada o LGBT que se había incorporado cuando era la escena mainstream o la escena pionera. Se empezaron a abrir ese tipo de eventos donde era más dirigido para menores de edad o para público hasta 25 años, me parece, y donde se buscaba mucho el activismo, hacer conciencia de las enfermedades de transmisión sexual, de la ansiedad, de la depresión, regalar condones, que hablaban. Y justo el antecedente de la escena Kiki empieza desde la escena mainstream, cuando se fundó House of Latex, quienes organizan los Latex Ball, ¿no? Este ball se piensa que es como una recaudación de fondos justo para la prevención y el tratamiento del VIH en la comunidad LGBT. Y esa fue la primera casa como con una perspectiva activista, ¿no? Ya después, como experiencia personal, les puedo comentar que aquí en México, por ejemplo, es muy complicado saber sobre la escena Kiki y mainstream, porque la escena mainstream en México empezó con activismo también. Se regalaban condones, venían a hacer pruebas de VIH gratuitas, ¿saben? Entonces aquí en México es más bien como dónde quieres competir, ¿no? Si en la escena Kiki, que es más diversión, donde vamos a divertirnos y no es tanto sobre competencias, sino se abren categorías nuevas y se abren dinámicas de pareja o de team performance o de mother versus mother, ¿saben? Y la escena mainstream, que ya es más competencia, ya va más apegada al ballroom, ¿no? Como se originó en Harlem. Eso fue un conflicto, o nos llevó mucho tiempo como entenderlo, porque pues no, realmente nadie se había puesto como a entender el porqué de la escena Kiki y de la escena mainstream, o no sabíamos mucho. Tiene que ver también con la barrera de lenguaje, ¿no? Porque pues en México hablamos español. Y a pesar de que en México la comunidad ballroom no es una comunidad marginada al 100%, es comunidad LGBT, sí, pero no vemos tanto a sexoservidores. No invisibilizo a nadie, ¿no? Yo he conocido uno que otra persona que se dedica a eso y que ha caminado ballroom, pero no es el público principal. Era lo que hablábamos hace algunas clases, ¿no? En México la gente que hace ballroom es gente privilegiada en su mayoría, gente que tiene carreras. La escena en Monterrey, por ejemplo, es de niños del TEC de Monterrey, ¿saben? O sea, aquí en México la mayoría son arquitectos, o son diseñadores gráficos, o son bailarines. Y ser bailarín también es privilegio, ¿no? Porque tienes que tener dinero para invertir en tus clases, en tu entrenamiento, en tu comida. Entonces esto fue un problema, porque cuando yo me volví parte de Pioneering House of Ultra Omni, los Ultra Omni es una casa que se dedica como 100% a la historia del ballroom, ¿no? Ellos tienen una línea del tiempo de la que quizá hablemos después.
100% de qué casa se originó en qué año surgió cada categoría, quién la inventó o quién la propuso. Y entonces yo quería caminar como Ultra Omni, ¿no? Porque yo me sentía bien de que, yo ya soy el primer mexicano en una casa neoyorquina y aparte, ¿saben? O sea, era como me alimentaba un poco el ego. Me emocionaba caminar como Ultra Omni y representarlos aquí. El problema es que el primer ball lo caminé como Ultra Omni y me regañaron. Para el segundo, porque para ellos la escena en México era escena Kiki. Porque la escena en México no era de ningún pionero ni de ningún legend. Y para poder formular una casa mainstream, desde la perspectiva Ultra Omni, necesitas haber ido a un ball mainstream en Estados Unidos y ganar una categoría. Varias veces. Para después decir, bueno, yo voy a abrir esa casa mainstream, ¿no? Entonces, eso fue un conflicto porque justo para el NAFI Ball del 2017 yo quería caminar como Ultra Omni y al final tuve que caminar como Aztec porque me regañaron, ¿no? Y aparte vino Mike Q y él le dijo a un hermano que es trans de allá, que se llama Sidney, que había en México Ultra Omnis que querían caminar un Kiki Function. Y así me escribió de que en friega, para decirme así como, es que si es Kiki no puedes caminar como Ultra Omni. Total, caminamos como Aztec y ya, ¿no? Después, junto con Kinkos, cuando vino y lanzamos el Aztec Ball, Aztec Kiki Ball, consideramos a todas las casas mexicanas Kikis. Y hice el documental Viva la Vogue junto con él, donde se hablaba de la escena mexicana. Y en los créditos puse a todas las casas mexicanas como Kikis. Porque así era como me pedían que estuvieran haciendo las cosas, ¿no? Así era como las cosas se tenían que hacer según la tradición. Ok, entonces les decía que cuando hicimos el documental Viva la Vogue, mencionamos a todas las casas como Kikis. Porque pertenecemos a una escena mundial, ¿no? O sea, el ballroom es una escena mundial, no hay como escenas por países, entonces necesitamos respetar la escena como es. En ese entonces, como les mencionaba, se decía que no podía haber casas mainstream en México porque pues no había nadie que hubiera ganado en Nueva York como para abrir una casa mainstream. Muchos me llamaron malinchista por eso, a muchos les empecé a caer mal porque decían que estaba como desprestigiando el trabajo que llevaban construyendo mucho tiempo en México. Pero después del documental Viva la Vogue, pasó algo curioso, porque algunas casas decidieron seguir como mainstream, ¿no? Y entonces se hablaba de que Dashaun Weasley dice que necesitamos considerar algunas casas que nacen en otros países como original houses, porque son pioneras, ¿no? Y son casas originales de ese país, y entonces no podemos definirlas como es que tú no has caminado acá. Justo porque el ballroom es para cierto tipo de gente, ¿no? Y con esto, muchas casas se mantuvieron como mainstream, pero al mismo tiempo salió el documental Viva la Vogue, que se reprodujo en una página de radio de Tiberius Ninja, y muchas casas mainstream voltearon a ver a México. Entonces, por ejemplo, a Fer Palomares, Archie Burnett la volvió ninja, aunque ya se conocían de tiempo antes. Fue la primera ninja en México. A Dalia Extravaganza, José Extravaganza la volvió de su casa, ¿no? Justo porque ya se conocían y se fueron de vacaciones y se llevaban súper bien. Mizrahi también tiene un chico que se llama Alexis, que la verdad no recuerdo de dónde es, porque nunca lo he visto caminar. También estaba... llegaron los La Bella a México y con Begonia llegó House of Ebony. Entonces estas casas y esas personas que a un principio no les gustaba, como que llegaron a escena neoyorquina, empezaron a adoptar nombres neoyorquinos, apellidos neoyorquinos. Y por ejemplo, Franca se salió de Apocalipsis, que era la casa que él construyó para hacer La Bella. Y entonces Xolos dejó de ser mainstream y pasó a ser Kiki porque Fer ya era ninja, ¿saben? Y entonces Begonia de repente dijo que Jotas, que era su casa que ella había creado, era Kiki.
aunque sigue habiendo esa confusión, ¿no? Como que de repente en eventos mainstream habla sobre jotas y dice que cuál es la diferencia porque no en algunas personas no han terminado de comprender la diferencia, ¿no? A mí me quedó un poquito más claro porque justo en esto todo el Aztec Ball me llamaron varias veces la atención y Marina Ultraomni, que es era la madre del capítulo de Ultraomni en Europa, me escribió justo para decirme, ¿no? O sea, la escena Kiki nació en los 2000, tiene tal enfoque, la escena mainstream tiene tal enfoque y como madre de la casa a la que tú mismo perteneces, te pido que respetes la historia y las cosas como se hacen porque la escena es mundial y no se pueden poner reglas por países. Y pues ya, esa es la historia que les voy a contar de la escena Kiki.